Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan, apóstol y evangelista. Al apóstol Juan se lo ha representado con la imagen de un águila por su capacidad de ver desde las alturas. Es una hermosa imagen que vemos muchas veces en templos y en ilustraciones bíblicas. De su vida sabemos más por las tradiciones que nos han llegado que por los testimonios bíblicos. Hoy, de todos modos, celebramos a este hombre que fue considerado el que Jesús amaba. Por esta tradición y buscando vivir también nosotros como discípulos amados del Señor. Iniciamos nuestra celebración cantando. En Belén acaba Jesús de nacer. Vamos pastorcillos, vamos a Belén. Vamos, vamos, vamos pastorcillos. Vamos, vamos, vamos a Belén. Veamos Belén, belle, hoy mene o guaje. Mi tañan de yara, yaja que guae. Neike, neike, neuko y yaja. Neike, neike, yaja, yajesha. En Belén acaba Jesús de nacer. Vamos pastorcillos, vamos a Belén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 27 de diciembre celebramos a San Juan, apóstol y evangelista, el que ha recostado, decimos nosotros, el oído sobre el pecho de Jesús, a auscultar el corazón, el amor, la caridad de Dios para con el hombre. Es el discípulo amado por el Señor. Queridos amigos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan has querido descubrirnos la profundidad de la vida y del amor de tu Hijo, haz que seamos capaces de conocer y de amar cada día más a Jesucristo, nuestro Redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos, porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense, justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. El Señor reina. Alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. Alégrense justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos en el Señor. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, justos, en el Señor, y alaben su santo nombre. Alégrense justos en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan naciones, adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo, con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Esta lectura, esta palabra del Señor que nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender un poco esta historia de salvación. Estamos aquí hoy celebrando a San Juan,
discípulo, evangelista, seguidor de Jesús, también conocido como el discípulo amado, en fin. Muchos de estos títulos, el hecho de recostar la cabeza, inclinar, dice, sobre el pecho de Jesús, son simbologías excepcionales para nosotros. Upeaco dice, ina oñandúa lleva peñan de yara, corazón, peñan de yara, el cómo está trabajando el corazón de Dios. Bueno, y aquí, queridos amigos, María Magdalena, que se echa a correr, ¿verdad? Es decir, se pone en camino. María, entonces, que quiere anunciar, se le dice luego que es la primera discípula en anunciar a Jesucristo. Es la primera apóstol entre los apóstoles. Porque en la di página llevado y que a los otros apóstoles para que ellos después puedan decir, anunciar que Cristo ha resucitado. Queridos amigos, hoy al celebrar a San Juan Evangelista, que después escribe, ¿verdad? En este capítulo 20 del 1 al 8 nos está diciendo de una manera espectacular cómo es anunciadora y cómo es también apóstol, para que nosotros después podamos entender y salir también corriendo. Primer elemento del apóstol es el anunciar. Apóstol quiere decir eso, enviado. Y aquí es la fuerza del Espíritu de la resurrección que envía a María Magdalena junto a los otros apóstoles. Y ahora es la reacción. Salen corriendo los dos. Aquí encontramos a Pedro y al otro discípulo. Hay una cosa muy importante, como Juan se adelanta porque dice que era mucho más joven, ¿verdad?, que Pedro. Aún él llegó primero al sepulcro. Asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. O ya Pepe, o mañana, o ya, y bueno, aquí. Es el respeto total. El discípulo, queridos amigos, justamente es aquel que entiende, el que sigue, pero ahora que también es apóstol, tiene que enseñar. Ya soy enviado. Con mis actitudes tengo que enseñar. Y aquí nos está enseñando algo maravilloso que muchas veces nosotros en nuestra cultura últimamente hemos dejado un poco de lado. Algunos no respetan a los mayores. Algunos no respetan como se suele decir, a los que peinan canas, ¿verdad? Y en este caso Pedro. Ciertamente que los evangelios cuando habla de la figura de Pedro, siempre a Pedro le pone en primer lugar. Pedro es demasiado importante dentro de este grupo de los elegidos. Cuando lo nombra como discípulo, en los llamamientos que hace el Señor, en esos momentos en que le acompañan, los momentos más difíciles son los momentos, por ejemplo, del Getsemaní, un momento dificilísimo, Santiago, Pedro y Juan. O en el momento de la transfiguración, Santiago, Pedro y Juan. O en el momento en que va a resucitar a esta niña de 12 años, Santiago, Pedro y Juan le acompañan. Es decir, que tienen una visión completa de todo lo que Jesús fue realizando en todas las circunstancias. Entonces este día Ñandela ya celebraron a San Juan Evangelista, pero además que escribe y que nos deja por escrito testimonio de aquello que él ocultó ya murió Moibe y ya pues saben de Yara Peshore. Es un signo maravilloso. ¿Qué es lo que siente el corazón de Dios? ¿Y qué es lo que nos transmite dentro de este respeto, dentro de este cariño y sobre todo también cómo termina nuestro evangelio? Dice, una vez que entró Pedro, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Ahí está, vio y creyó. Queridos amigos, es un llamado para nosotros también en hacer este mismo camino. Ver, creer, adherirnos en el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor.
por nuestra Iglesia, para que edifique siempre el reino de Dios en medio de este mundo y llegue a todos. Oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan albergar a todos, y en especial a los forasteros y a los que piden refugio, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que en esta Navidad recuperemos la reconciliación con los demás y celebremos con mucha fe, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, los dones que te presentamos, y haz que por esta Eucaristía participemos del conocimiento profundo de tu Hijo, que concediste a San Juan en la última cena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor,
tierra. Llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven y te adoremos, ven y te adoremos, ven y te adoremos, Dominum. Venid fieles todos,
oración final. Por medio de este sacramento que hemos recibido en la fiesta de San Juan Evangelista, concédenos, Señor, que habite siempre en nosotros tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.